Pedro Sánchez se ha metido él solito un autozasca bastante gordo en un acto que pretendía luchar contra los bulos de la inmigración. Veréis, el Presi ha montado un acto para vender las bondades de su plan de regularización y nacionalización masiva, porque de un tiempo a esta parte la gente está un poco incómoda con el hecho de que el país pues está colapsando. Los salarios son una mierda, el poder adquisitivo se ha ido a tomar por el culo, no hay vivienda suficiente, los precios están por las nubes, las parejas jóvenes no pueden comprar y si no compras no tienes estabilidad como para ponerte a tener críos en las condiciones en las que te tuvieron a ti. Y quieras o no, eso dificulta lo de mejorar la tasa de natalidad. Nuestro gobierno, que lleva pilotando el barco desde el año 2018, ha decidido que en lugar de mejorar esta situación, pues mejor importar inmigración a saco paco, que además viene de vivir en condiciones en las que se tienen hijos precisamente para sobrevivir, porque el Estado no es garante de nada y a ellos pues les va igual formar familias que convivan con otras familias en pisos de 40 metros cuadrados. Buenas tardes, venís a ver el ático, ¿verdad? Pasar que os lo enseño. Muy acogedor, son 27 metros cuadrados, muy fácil de limpiar. Macho, es que así entiendo lo de los datos económicos de España. Entre los 160.000 millones que tenemos apalabrados con el paquete de estímulo de la Unión Europea, del que ya hemos recibido 70.000 millones, y el incremento desbocado de la población, es normal que nuestro Producto Interior Bruto aumente. Lo que no te dicen es que el per cápita está entre 34.000 y 28.000 euros, que es lo más bajo de la eurozona, por un crecimiento del menos del 2% que no supera la inflación. O sea que la economía española crece por el dopaje y el español promedio realmente no nota una mierda ese crecimiento, porque está perdiendo cada vez más poder adquisitivo al encarecerse todo por encima de ese crecimiento. Pero viendo el problema que tiene meter a más gente en una fiesta que no es capaz de cubrir ni a los que ya estaban ahí metidos, el verdadero dilema es el de la inseguridad que genera una inmigración masiva que viene de países donde el registro de antecedentes penales ni está ni se le espera. Dicho eso, nuestro presi ha decidido que va a callar esos rumores, siendo claro en este acto que os comento. El problema es que el asesor que preparó el discurso pues no se terminó de enterar de lo que iba la película, y sobra decir que este asesor probablemente ahora esté engrosando la lista del paro mientras hablamos. Porque mirad el pedazo de contradicción que se metió el presidente en pleno discurso. Y pongamos, por ejemplo, el dato de una comunidad autónoma, como es la comunidad autónoma de Extremadura, con el menor porcentaje de población extranjera de España. Apenas un 4% tiene Extremadura. Es también la región más segura de nuestro país y la que más barata tiene la vivienda tanto para la compra como para el alquiler. Pero no te quedes solo con eso. Deja que te explique bien por qué este autozasca es más gracioso de lo que piensas. Esto no era un acto sin más, era el acto precisamente en el que iba a blanquearse las políticas de inmigración del gobierno. Porque esto ha ocurrido el 30 de junio en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Ahí Sánchez ha presentado el Plan de Integración y Ciudadanía. Lo hace acompañado de Yolanda Díaz y otros tantos ministros. Y todo lo envuelve en una campaña institucional que han llamado ¿De dónde vienen? Vienen de hacer país. Esto se supone que es una pulla al español promedio que se queja de que la inmigración no está contribuyendo. Por eso, a la pregunta que normalmente es despectiva y que suele hacerse sobre ¿de dónde están viniendo estos inmigrantes?, pues el gobierno te responde que vienen de trabajar, de pagar pensiones, de pagar seguridad social y de contribuir al sistema sanitario y a la enseñanza pública. Es decir, que vienen de hacer país, de hacer España. Español de España. ¡Dios! Esto suena muy bonito, pero ya veremos más adelante cómo los números no terminan de cuadrar. De hecho, ya el primer argumento lo tenéis ahí, es que estamos en la presentación de un plan que promete gastar, no ingresar, 500 millones de euros solo el primer año en planes dirigidos a la inmigración, es decir, más gasto. Más gasto en un sistema en el que de cada 2 euros que se reciben, más de 1 se va a pensiones. Este plan tiene 4 puntos que suenan a pura paja, pero bueno, yo os los enumero y ya opináis vosotros después. Y estos puntos son la ordenación de los flujos migratorios, el reconocimiento del trabajo, la integración como compromiso recíproco y acceso efectivo a la ciudadanía. Y para que esta paja se concrete en algo, pues a su vez tenéis 16 medidas que empiezan con la regularización masiva. Esto es en lo que estamos ahora mismo, ya que se prometió regularizar a 500.000 de inmigrantes. Deciros que hasta la fecha se han recibido 1.174.000 solicitudes. Y en otro vídeo ya comentamos que respecto a la nacionalización en el extranjero que iba a darse con la ley de nietos, se estimaba tan solo un 2% de solicitudes rechazadas. Así que si queréis aplicar ese mismo porcentaje de rechazo a estas solicitudes, no hace falta que os diga que el cálculo de las solicitudes que en esta primera jornada van a salir aprobadas va a ser gigantesco. Pero sigamos. Se va a crear una agencia estatal de movilidad humana, formación profesional, refuerzo de servicios públicos y casi 30 millones de euros que van a destinarse a idiomas y convivencia. Y ojo que yo soy hasta capaz de defenderos que se invierta en integrar a la migración, porque es uno de los principales problemas que se critican en todo esto. Pero es chocante, de nuevo, que estamos hablando de planes de gasto en inmigración cuando se supone que
esas tasas de inmigración gigantescas venían para contribuir más al sistema de lo que iban a succionar de él. Cuando traes a tanta inmigración de fuera, con cultura tan distinta a la tuya, se forman guetos. Y luego esos guetos explotan cuando menos te lo esperas. O bueno, cuando gana el PSG la Champions. Y no hablamos ya del caso del Reino Unido, porque lo que tienen ahí montado les está estallando ahora mismo con el informe de las bandas pakistaníes de abuso a menores o con la violencia racial que están teniendo en las calles. Con todo y con eso, es cierto que en España en 2025 se calculan unos 9,4 millones de personas nacidas en el extranjero, viviendo aquí. Y de esas, 4,7 millones habrían nacido en países hispanoamericanos, así que la mitad de la inmigración de España comparte idioma, comparte cultura y comparten valores. Pese a quien le pese, no es lo mismo convivir con alguien con quien tienes unos valores similares a los tuyos que hacerlo con alguien que viene de una cultura completamente opuesta a lo que tu propio gobierno trata de ondear como su estandarte definitivo, empezando por la igualdad entre mujeres y hombres. Pero siempre tenemos que recordar lo importante, y es que todos los derechos y todas las libertades de las mujeres han venido de la mano de las mujeres y del Partido Socialista Obrero Español. Todos ellos. Todos ellos. En definitiva, este acto está claro que lo que buscaba es hacer contraataque a las críticas que recibe el gobierno por regularizar y generar un efecto llamada con la inmigración que está llegando. El marco de su discurso en este acto está clarísimo. Sánchez contrapone dos formas de mirar a la inmigración. La suya, la que vende como la gestión legal, segura y ordenada, y la de quienes niegan la realidad y alimentan el miedo y agitan los discursos xenófobos. Y aquí estarían Vox y PP. Pero claro, aquí llega el momento precisamente para demostrar que criminalizar la inmigración es un invento de los agitadores de la ultraturbo superderecha. Sánchez tira de un ejemplo donde la inmigración no ha causado estrago alguno. Y ese puto ejemplo no es el de Barcelona, porque el salón habría estallado en carcajadas. Ese ejemplo es el de Extremadura. Y para el que no se entere de la película, Extremadura es una comunidad autónoma en España que está gobernada precisamente por PP y Vox, que son a los que Sánchez contrapone su gestión. Él te vende que la inmigración ordenada te la gestiona el PSOE, pero luego, de ejemplo, te pone una región que apenas tiene inmigración, que apenas tiene crimen y que encima está gobernada por partidos que él pone a la altura del nacionalsocialismo de Adolfo. Y este dato no es que lo dé yo, es que lo ha dado él en el puto discurso. El menor porcentaje de población extranjera de España, apenas un 4% tiene Extremadura. Es también la región más segura de nuestro país, la que más barata tiene la vivienda tanto para la compra como para el alquiler. Lo dice para desmontar el relato de la ultraturboderecha, pero lo que ha hecho en realidad es unir con sus propias palabras los tres grandes problemas que llevan meses discutiéndose no solo en España, sino en toda Europa. Ha mostrado una comunidad autónoma donde no se dan esos tres grandes problemas, y esa comunidad está gobernada por la oposición a su partido. Por supuesto, la prensa ha tardado un milisegundo en reventar este pozo de contradicciones que ya es el gobierno de España, igual que estamos haciendo nosotros, porque lo que dice de Extremadura no es mentira, es un dato, obviando que, por supuesto, tienen sus propios problemas. No es que sean el paraíso, y no os ofendáis los extremeños. Esto es lo que está abriendo el debate otra vez de la inmigración. Aquí ya comentamos un informe del Ministerio de Economía danés que arrojaba luz sobre que los inmigrantes estadísticamente quitan más a las arcas de lo que ingresan. Demostraba ahí que la inmigración de Medio Oriente, del norte de África, de Pakistán y de Turquía cuesta más de lo que aportan. Por una serie de motivos, pero lo podemos resumir rápidamente. Y es que si contribuyes con un salario básico, pero luego eres el colectivo que más ayuda recibe y que más recursos sanitarios consume, pues inevitablemente vas a salir peor parado en la gráfica, aunque el mejor parado en lo que viene a ser tu cartera, porque el saldo te sale a favor. Y que conste que aquí tampoco hacemos ojos ciegos a la crisis que tiene Europa y que está tratando de reparar con esta inmigración. Europa tiene un problema demográfico serio. Cada vez nacen menos hijos y sin relevo generacional el aumento de las pensiones y la carga contributiva del sistema, pues el circo no aguanta. De hecho, la pensión media ya es más alta que el salario privado promedio, que es con el que se paga esa pensión. Así que daros cuenta del drama en que vivimos. La gente que se jubila está cobrando de media más que la gente que trabaja para llenar la hucha con la que se pagan esas pensiones. Además, hay una absoluta degradación del sistema sanitario que está colapsado pese a tener unos profesionales de la hostia muy preparados. Pero por muy buen profesional que seas, si tienes que atender un volumen de pacientes desorbitado, la cosa hace aguas. La calidad de lo que das disminuye, porque tienes que abarcar a más pacientes. Bueno, es que con los médicos quiero dar un dato y que hagáis una reflexión, porque muchas veces vais a oír que ahora hay más médicos que antes. Pues que sepáis que el INE dice que hay 322.000 médicos colegiados, 6,5 por cada 1.000 habitantes. Pero espérate, porque de esos 322.000, solo 180.000 están en el Sistema Nacional de Salud. Y dentro de estos 180.000, solo 38.000 son médicos de familia y pediatras, que son la primera criba que tienes que pasar antes de irte a un especialista. O sea que son el cuello de botella por el que todos los pacientes de España tienen que pasar, por cojones. Ahora pensad
que la población asignada a esa atención primaria, a los médicos de familia, a esos 38.000 médicos, ha crecido en más de 2,3 millones desde 2014 y que tenemos una población envejecida en aumento que supone casi el 40% de nuestro total. Y cuando eres viejo, inevitablemente usas más la sanidad pública porque tienes más problemas que una persona joven. Ahora pensad también que los inmigrantes, estadísticamente hablando, usan la sanidad más que los nacionales. Y esto no me lo estoy inventando porque representan un 15% de la población, pero aparecen como el 35% de los pacientes. Bueno, y ya si os digo que son casi el 50% de los pacientes que usan las urgencias en el día a día, apaga y vámonos. Es decir, que tienes un sistema sanitario que está colapsado, porque tienes una población envejecida que necesita más atención sanitaria, pero además tienes una parte de la población nacida fuera de España que estadísticamente hablando usa mucho más el sistema de salud porque en su país no tenía ni coño, ya que está gratis aquí, pues vamos a reventarlo. Por eso representan el 35% de los pacientes atendidos en el día a día, pese a suponer el 15% de la población aproximadamente. En cuanto a lo de las urgencias, por cierto, entiendo que aquí, pues una regularización podría llegar a ayudar, ya que el irregular se supone que pasaría a tener asignado un médico de familia y no colapsaría tanto las emergencias. Pero al final del día da igual, porque el médico de familia trabaja tanto en atención primaria como en urgencias, y en primaria el sistema ya viene colapsado, tal y como os dije. No hace falta que diga mucho más. Los sistemas que el Estado garantiza están colapsando por la sobrecarga sin que se inviertan esfuerzos en reforzar esos sistemas, sino en planes de integración que vete tú a saber el éxito que van a tener. Por lo que sí, hace falta gente para pagar el sistema, pero es que al mismo tiempo la gente que traes está colapsando el sistema y no contribuyendo lo suficiente a él. Están costando más de lo que aportan. Y yo lo comentaba con un médico que me decía, si con que a un inmigrante que lleva menos de un año en España le hagamos un par de pruebas y analíticas, ya se ha gastado mucho más de lo que ha contribuido. Pero espérate, porque eso es solo en el plano sanitario. Es que ahora estamos hablando, como os digo, de la integración en la que se van a gastar 500 millones de euros. Parte importante de esa inmigración viene de países con un Estado de Derecho mucho más débil que el europeo. Que sí, que está ahora el panorama de corrupción en España como para ponernos de ejemplo moral, pero lo comparas con el chavismo o gobiernos de África o Oriente Medio y esto es la puta utopía. Señalar esto no es racismo ni xenofobia, es un mínimo de sentido común. Si tienes a millones de personas migrando a Europa, no es por un viaje espiritual, ni por conocerse a sí mismos, ni para hacer un año sabático antes de volver a Somalia para asentarse definitivamente. Es porque hay un estado del bienestar construido y reforzado durante décadas, que es 1 millón de veces mejor que lo que tenían en su casa. El problema es que si vienes a buscar un futuro mejor lejos de un país fallido, pero inevitablemente traes las costumbres, prácticas y la moral de ese país fallido, lo que acabas teniendo es aquello de lo que huyes. Aquí podéis poner de ejemplo los disturbios de París, los casos de abusos de menores en Reino Unido con las redes pakistaníes y los asaltos en Irlanda del Norte, así como el incremento de la violencia armada en Suecia, que ahora mismo está convirtiéndose en un país autoritario precisamente para expulsar a inmigrantes. Ya os he hablado aquí alguna vez de que en Suecia creo que se están pagando 30 y pico mil euros a cambio de que te cargues tu estatus de legal y te largues. O sea que han estimado que les sale más a cuenta pagarte 30 y pico mil euros y que te vayas que te quedes y contribuyas. Tenéis, de hecho, a los países de la Unión Europea planteándose cerrar de alguna manera el espacio Schengen para que movimientos de regularización y nacionalización masiva, como los que está haciendo el gobierno español de cara a jugar con el censo electoral, no acaben colapsando las políticas de mano dura que está habiendo en otros países como en Alemania, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que si te dedicas sistemáticamente a defender que la inmigración que gestiona el PSOE es la hostia, eventualmente el dato real te va a dar una patada en los huevos. Pero es que en este caso es más gracioso aún porque el dato real lo ha dado el propio Pedro Sánchez en un acto sobre planes de integración diciendo que una comunidad autónoma que gobierna su oposición es la más segura, con mejor acceso a vivienda y también con menor porcentaje de inmigración. De hecho, por poner la guindita del pastel, que os conste que Extremadura es donde el hermano de Pedro Sánchez había conseguido un trabajo por enchufe, aunque luego puso su residencia en Portugal para no tributar en España, mientras vivía en Madrid según un reportaje de The Objective. Eso es trucazo, ¿eh? Y para cerrar, solo comentar este clip de Jordi Évole. Y luego lo que sí que es muy importante para mí, en un momento como este, en el que hay un auge peligroso de programas, en este caso de televisión, que lo que están haciendo es intoxicar de una manera, totalmente descarada. A ver, no es muy normal que en este país el señor que nos explicaba que venían los ovnis ahora nos esté explicando la corrupción del país. O sea, no. Bien, por poner contexto, Iker Jiménez, de quien está hablando Évole en este clip, es un presentador que se inició en televisión con un programa que trataba de temas paranormales y misterios y demás. ¿Era Walt Disney español? Escuchen, vean y sorpréndanse. Pero ahora su línea es más política y crítica con el gobierno.
Pasamos al señor presidente del gobierno, que dijo que menuda inventada y bueno, que todo era mentira. Pues está demostrando no solamente que yo ya he dicho en varias ocasiones que es el número 1, se está demostrando que en otros informes que están saliendo, como en el caso de la fontanera y las cloacas del gobierno, pone que es el one. Quiere decir, ya no solamente lo digo yo, ya lo dicen unos informes de la UCO, pero aparte es que yo lo he vivido en primera persona, que este señor es el número 1 y que este señor me ha dicho a mí personalmente en el Teatro La Latina, gracias por todo, estoy informado de todo. Pero que este señor ahora mismo lo que menos le debe de preocupar es dimitir o convocar elecciones. Este señor lo que le debe de preocupar sinceramente es ir a la cárcel, que va a ir a la cárcel. Lo pongo solo porque en cierto sentido eso me hace sentir un poco identificado. Yo, para el que no lo sepa, estudié Derecho y este canal lo tenía como algo secundario en el que subía gameplay de videojuegos. Un día me dio por hacer comentario de política y geopolítica, y aquí estamos hoy. A lo que voy es a que si estás viendo esto, sabes lo que estás viendo. Esto es un canal de opinión, la mía. Si no te gusta, puedes optar por cerrar el vídeo o discutirme en comentarios. Nadie te está obligando y a mí nadie me financia más que tú cuando ves este vídeo y te salta la publicidad. Aquí no hay partidos políticos, pero tampoco hay dinero público pagando el tinglado. Yo no le robo a nadie ni sirvo un interés a cambio de dinero de otras personas. Solo opino y vosotros decidís si escucháis o no. De hecho, la descripción de mi canal y la manera en que yo cierro los vídeos es aclarándote que no tengo ni idea del asunto y que trates tú de ilustrarme a mí. Aquí todavía vivimos en un país libre y si yo quiero hablar de política, hablo de política. Si quiero subir gameplay, pues subo gameplay. Y si quiero ser abogado, pues soy abogado. Y si mañana me apetece dedicarme a la apicultura, pues me dedico a la apicultura y punto. Ya está. Y que Jordi tenga la bajeza de criticar los orígenes de alguien me parece no solo de mal gusto, sino absolutamente hipócrita, porque él mismo empezó sus andanzas televisivas como un personaje bufón en el programa de Buenafuente y luego pegó el giro a un periodismo más solemne, vamos a decir. Bienvenidos a Telefollo y su nuevo espacio de entrevistas pirateadas que otros piratearon antes. Hoy nuestro primer invitado es el que se considera actualmente el graciosito de España. Que podéis no estar de acuerdo con él, pero él también tiene derecho a opinar de lo que le salga del cipote, igual que hacemos todos. Otra cosa es que cobre dinero público de todos para opinar con sesgo político, que es algo con lo que no estoy nada de acuerdo. Y por eso, para mí, las televisiones públicas deberían abolirse o eliminar de su parrilla televisiva programas de comentario político, porque al final no deja de ser propaganda pagada con dinero de gente que no está eligiendo hacer esa propaganda, sea del partido que sea. Por eso me parece un error que critique el cambio de rumbo de cualquiera que no se financie con dinero público y trate de restarle credibilidad cuando él precisamente empezó como un bufón de la televisión. Ahora bien, no olvidemos que Jordi Évole escribió un artículo en el que pedía que se le pusiese una calle a Santos Cerdán. Y Santos Cerdán, para el que no lo sepa, era la mano derecha de Pedro Sánchez desde que a Ábalos le quitaron de en medio porque le imputaron unos delitos por los que ahora le han condenado a prisión 24 años. Y ojo, porque Cerdán podría ir detrás, para que veáis que Pedro no es el mejor dirigente ni siquiera en su propio partido. La UCO le sitúa en adjudicaciones amañadas a favor de Acciona, donde Ábalos y Koldo habrían cobrado 620.000 pavos en mordidas. The Objective dice que esas operaciones estaban gestionadas por Cerdán y que aún le quedarían por cobrar 450.000 euros. Hay audios y citas donde Cerdán directamente habla de ir a por todo en cuanto a la gestión de estas mordidas ilegales. 450 es el tiempo incluso. Que no voy a decir, que yo traigo el papel, lo sentamos y lo vemos. Vale. 50 de las otras dos, que son La Rioja y Cataluña. Que no quiero que hable usted, que no se habla. Y son 70. Bueno, que sí, que lo vemos. Ya está. Pero es que me quiere decir tantas cosas. Se pone, se ve y se rompe. Y se tienen aquí, joder, que no hay, y no habla. Bien, pues de Santos Cerdán, Jordi Évole pidió en un artículo muy solemne que le pusiesen su nombre a una calle. Vamos, que este no está para dar lecciones de moral a nadie. Que todos aquí somos muy grandilocuentes hasta que nos chocamos con la realidad. Lo importante es que cuando te vengas muy arriba, te tomes un momento para tocar césped y darte cuenta de que no tienes ni puta idea de lo que estás hablando. Así que no sé, trata de ilustrarnos tú en comentarios. ¿Qué opinas del plan de integración migratoria de Pedro Sánchez? ¿Tendrá éxito o va a ser solo un despilfarro de dinero de la hostia que se irá en más redes clientelares y chiringuitos de afines que van a cobrar por hacer como que integran a los extranjeros? ¿Crees que hay un vínculo entre inmigración desbocada y criminalidad? ¿Es sostenible este sistema o Europa va a convertirse en algo distinto a lo que era hace 30 años? Y sobre esto último que hemos comentado, ¿crees que tenemos derecho a opinar sobre estos temas en un país libre o deberíamos ser censurados en nuestras propias redes sociales? Te leo, suscríbete si no lo has hecho y hazte miembro, que ayuda mucho al canal. Echa un ojo a los vídeos para mantenerte en el debate y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Y la impostura necesita faltar más a la verdad. Lo necesita imperiosamente porque si no se le cae el castillo de naipes.
Porque toda su estrategia y todo su proyecto político se resume en una máxima: cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo, beneficio político.